Estamos en Tertulia, la última del año. Estamos con los integrantes de la mesa de los viernes: Alejandro Aval, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Estamos con un pie en el 2020 y otro en el 2021. Justamente, vamos a esa misma pregunta que hoy yo le hacía a los oyentes. ¿Cómo se imaginan ustedes al 2021 que se viene? ¿Tienen un pronóstico o más bien van a contarnos deseos? ¿Por cuál de los dos caminos quiere ir cada uno? Marcia, de nuevo, te doy la palabra a ti en primer lugar. Bueno, yo creo que mirando la historia, ustedes saben bien que yo soy una apasionada de la historia. Mirando la historia, las grandes catástrofes que ha habido, podría mencionar 2 o 3 por lo menos, todas han implicado una revulsión, es decir, poner de cabeza el corpus de lo que se entendía que eran las cosas en el mundo. La peste negra entra en Europa occidental en 1347. Para el año 1349 ha matado, no se sabe a cuántas personas, no se sabe, pero tenemos algunos registros. No me voy a extender en eso, pero se estima unos 20 millones de personas solo en Europa occidental, de 1/3 a la mitad de la población. ¿Y qué pasa después de eso, a grosso modo? Después de eso empieza el Renacimiento, el 480. O sea, estamos en el 480, de hecho, si nos ponemos a pensar, pero fue impresionante. Incluso hay estudios maravillosos como los de Alfred Weber, el hermano de Max Weber, de la historia de la cultura, que nos muestran cómo a partir de la peste negra se desarrolla todo un nuevo sistema de arquitectura. Por ejemplo, la cúpula de Santa María del Fiore en Florencia es producto en alguna medida de las nuevas tecnologías y de la nueva cabeza que surge después de la peste negra. Entonces, lo que quiero decir con esto, bueno, ni hablar, ya sabemos todos lo que fue el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. El mundo en el terreno de la cultura, de la sociedad, del conocimiento, de las artes, ¿no? El florecimiento de nuevas ciencias sociales como la semiótica, la semiología, la intertextualidad y los vínculos entre las ciencias. Y el despegue de una nueva forma de acceder a la razón humana, ¿no? Una nueva racionalidad que de alguna manera despreció y dejó de lado aquella vieja razón surgida a fines del siglo XVIII, las nuevas ideas, se la consideró un poco ingenua y se trató de volver a una racionalidad distinta. Bueno, no me voy a extender en eso. Lo que quiero decir es que espero con mucha ansia que a partir de esta tremenda crisis que hemos sufrido en todos los ámbitos, en el 2021 seamos capaces de ser más racionales y de apostar, como dice la filósofa Simone Weil, la filósofa francesa Simone Weil, que murió muy joven además y que creo que es una de las 3 mujeres que están en el Panteón de París. 3 mujeres nada más. Dice Simone Weil, la desgracia acompaña al ser humano, es consustancial al ser humano, porque el ser humano piensa, siente, discurre, es inteligente. La desgracia marca sus pasos. Pero hay una manera de enfrentar a la desgracia con dignidad, y es a través de la verdad. Enfrentar a la desgracia con dignidad, a través de la verdad. Solo la verdad nos hará libres, dice Simone Weil. Entonces yo digo, tenemos que apostar a una verdad de mirar cara a cara la realidad sin miedos, sin demagogias, sin violencias, sin mentiras para el 2021. ¿Gonzalo? Y de repente... Bueno. Gonzalo había levantado la mano como que quería ser él el que arrancara. Vamos a darle la palabra ya mismo entonces. No, perfecto, me encanta que haya arrancado Marcia. No, con una visión, yo espero que ella tenga razón, que esto realmente sacuda al mundo y que la gente se dé cuenta, como dije en la primera intervención, no lo voy a repetir, de que estamos ante una realidad de la cual nos tenemos que hacer cuenta. Tenemos una nueva realidad, es un mundo en el que vivimos todos y compartimos todos y nadie puede quedar atrás. Es decir, tenemos que romper con ciertas premisas
y tiene que ver con lo del año que viene. Yo creo que el año 2021 para mí va a ser fundamentalmente un año de la lucha por la vacuna. Lamentablemente va a ser eso. Y ojalá organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o UNICEF, que tienen enorme experiencia en vacunaciones en sobre todo países del tercer mundo, puedan tener un rol protagónico para asegurar que esta vacuna llegue, y ellos tienen mucha práctica en esto, a los países más pobres y a la gente más aislada que este mundo todavía tiene. Así que yo creo que el año 2021 va a ser una prueba de ver hasta qué punto nosotros nos hemos sensibilizado al hecho de que compartimos esta tierra y esta enfermedad y que tenemos que ayudarnos entre todos para desterrarla y combatirla. Y creo que eso va a ser lo clásico del 2021. Ahora, a futuro, yo sí espero que podamos tener cosas nuevas. Por ejemplo, que los líderes mundiales, que han sido tan nacionalistas hasta ahora, se despierten a esta nueva realidad y traten de buscar caminos de fortalecimiento del multilateralismo, de tratar de evitar la trampa de Tucídides, que Juan conoce muy bien y seguramente Marcia y Alejandro también, que es que el surgimiento de China como nueva potencia mundial no nos lleve a un enfrentamiento o a una guerra fría, como hay gente que ya está hablando. Eso es a largo plazo, que volvamos a sentarnos en una mesa y decir, mire, esto es un problema que tenemos que enfrentar todos juntos y que tiene que haber beneficios y costos para todos. A largo plazo es eso, pero como digo, en el 2021 para mí va a ser un año de la guerra por la vacunación. Marcia asentía y hasta agregaba algo mientras tú hablabas. Marcia, ¿qué era? No, nada más pienso que tiene que ver con aquello que yo decía recién, de que el ser humano resurge de sus cenizas como el ave fénix cuando le ocurren grandes catástrofes. Y hay que apostar a una nueva racionalidad. Y lo que estaba diciendo Gonzalo va por ese lado también. Apostar a una nueva racionalidad mundial. Alejandro. Bueno, yo soy optimista, creo. Soy optimista, bueno, capaz que por naturaleza, pero soy optimista. Estaba leyendo en estos días, vieron que uno tiene más tiempo, o se lo hace, o resulta naturalmente tener más tiempo. Y entonces, a quienes nos interesa la lectura de distintas cosas, bueno, es un buen momento para leer. Así que me puse a leer 2 o 3 libros que tenía por ahí, y uno nuevo que compré, que normalmente me los envía el autor, pero esta vez no me lo envió, que es el libro de Ruperto Long, que se llama 3 niños en la niebla, o algo así el título, y lo leí en 2 noches, 2 acostadas antes de dormir. Es terrible. Él vuelve a contar, novelándolo, pero en el fondo con una terrible base histórica y auténtica, la vida de los hebreos durante la Segunda Guerra Mundial, en particular de los niños y lo que le fue sucediendo en distintos lugares. Horrible, pero espantoso, estremecedor. Son cosas que uno las conoce, pero bueno, increíble, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la pandemia, bueno, sí, pero alrededor de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y en particular para los hebreos, quizás para algún otro pueblo también, como los gitanos, pero bueno, y los que sobrevivieron a la dictadura comunista, que parecería, para dar una cifra global, que exterminó en la década del 30 unos 60 millones de rusos, o 40, yo qué sé, nadie le invoca demasiado, y a los japoneses en China. Pero lo que uno vive cuando lee la historia, por ejemplo, esa que narra también Ruperto Long, de los niños durante la persecución nazi, es horrible. Y todo el entorno que había alrededor, ¿no, verdad? Y entonces uno dice, pero eso fue espantoso. Y no fue un caso aislado de una persona en Europa, ¿no? Caramba, eran millones y millones por todos lados. Y sin embargo, después, está bien, vino la bomba atómica, la Guerra Fría, pero bueno, el mundo se encaminó de nuevo de una manera muy razonable. Y entonces, cuando uno piensa en lo que tuvimos en el 2020, viendo lo que ha ocurrido en la historia, en ese ejemplo y en tantos otros que podríamos recordar, como algunos recordó Marcia, anteriores,
Entonces uno no puede menos de ser optimista, es decir, siempre vamos a salir mejores. Y después de todo lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, quizás no es tan grave comparado con eso que ocurrió, por ejemplo, en la década del 40, en prácticamente todo el mundo. ¿Y Juan, cuánto optimismo tiene? Bien, yo creo que el 2021 va a ser esencialmente igual que el 2020. Es decir, va a haber pandemia, va a haber vacunación y una recuperación muy lenta de la normalidad. Y esencialmente no va a cambiar nada. Es decir, yo no adhiero de ninguna manera a la causalidad histórica por las catástrofes, y mucho menos la tesis que la peste negra provocó el Renacimiento, es decir, no la acepto. O sea, yo creo que no cambiará nada importante. Es decir, ¿estás discrepando con Marcia? No, es un comentario al pasar, no quiero entrar en la discusión. Está bien, son opiniones. Yo me basé nada más que en lo que dicen grandes historiadores de la cultura, ¿no? Juan. Bueno, yo me estoy basando en Carlitos el Marx. En tu amigo Carlitos. En mi amigo Carlitos. Bueno, fue la economía, Gonzalo. Quiero hacer, claro que es. Quiero hacer dos cosas, dos visiones sobre estas. Una sobre el Uruguay y otra sobre el mundo. La sobre el Uruguay. Ya perdimos el 2020 para comenzar la reforma de la educación. Y esto me permite recordar a la figura de Germán Rama, recientemente fallecido, quien fue el último que realizó cambios significativos en la educación, la última persona, y en ese sentido quiero recordarlo como el gran último reformador. Y mucho me temo que el 2021, como va a continuar la pandemia y la vacunación y todo esto, tampoco habrá reforma educativa y mucho menos reforma del Estado, de modo que simplemente el 2021 va a ser un año casi igualmente perdido que el 2020. Ahora, desde el punto de vista internacional y tal vez a más largo plazo, yo pienso que el mensaje que puede dejar esta pandemia es que las ciudades de millones de habitantes son susceptibles de pandemias incontrolables. Es decir, yo creo que habría que estudiar cuidadosamente el tamaño, la correlación entre el tamaño de las ciudades y el vigor de la pandemia esta última. Y tomando un poco la experiencia de Montevideo, yo diría que parecería decir que una ciudad de más de 1 millón de habitantes es susceptible de una pandemia. Es decir, y lo estamos viendo en el Uruguay, es decir, la única ciudad que sistemáticamente está en un nivel rojo, creo que va a seguir en nivel rojo, Montevideo, es decir, las demás son demasiado chicas y entonces no alcanzan a ese nivel para que ocurra el fenómeno pandemia. Es decir, el fenómeno pandemia se desató en una ciudad de 12 millones de habitantes. Y naturalmente es terrible en las ciudades grandes como San Pablo o Nueva York. Es decir, yo creo que el estudio importante que va a surgir de todo esto es el estudio macro de la pandemia y ver que esa ciudad, que hay un límite de ciudad viable para que no ocurran este tipo de pandemias. Es decir, tal vez esto es lo mismo que pasó durante la peste negra, es decir, que también el tamaño de las ciudades era importante, ¿no? Y la peste negra más azotaba a las ciudades grandes y no tanto a las chicas y mucho menos al campo. Es decir, creo que esa es la única conclusión positiva que se va a sacar de todo esto. Pero en cambios importantes, ninguno. Vuelvo a cara seria, Gonzalo. Sí, me di cuenta que querías intervenir por cómo estabas observando así riguroso y como... Observo con mucho cuidado a Juan cada vez que habla. Desconcertado estabas, no sé, a ver, dale. No, porque escucho lo que dice y trato de razonar hasta qué punto puedo acompañar o no. Yo creo que lo que es importante, Juan, en el 2021 también, me parece que es la conducción de la potencia, de la superpotencia mundial, que es Estados Unidos. Lamentablemente China va a seguir y Rusia va a seguir con sus mismos líderes, que yo creo que son líderes totalmente inadecuados para los cambios que yo creo que son necesarios, cosas a las que mencionaba Marcia, con las que yo estoy de acuerdo, y que son necesarios. Se necesita un nuevo liderazgo mundial y creo que en Estados Unidos se va a producir un cambio importante y un cambio que lleve a un nuevo diálogo universal. Y como decía, el reforzamiento de ámbitos en los cuales se puede conversar
de que el mundo se tiene que regir por la lógica y el derecho y la ley, y no por la ley del más fuerte, y no por la prepotencia de un Trump o de un Putin o de un Xi Jinping. Es decir, tenemos que darnos cuenta que eso no lleva a las soluciones que necesitamos. Y eso me parece que es importante mencionarlo. Sos un poco optimista respecto a Biden, me parece. Bueno, pero es que no, yo era muy optimista, muy pesimista con respecto a Trump, más que optimista con respecto a Biden. Pero sí es un cambio, Juan, no se puede negar. Con la mentalidad de Trump no vamos a ningún lado. America First. Mirá qué buen resultado obtuvo America First. Bueno, está bien, pero también dicen, por ejemplo, que Biden está enfocando su política o la va a enfocar a su política para limitar el predominio eventual de China, es decir, en una cierta confrontación directa, no tanto ni tan grosera como la de Trump, pero sin esquivar el tema. Yo no creo que haya demasiados cambios, pero bueno, por lo menos en el estilo sin duda va a haberlo, ¿no? En el estilo volvemos a la trampa de Tucídides, a ver si logramos esquivar la trampa de Tucídides o no. Según los historiadores, y seguramente Marcia sabe más que yo de esto, muy pocas veces se ha podido evitar. Cuando hay una potencia que es hegemónica y surge otra, generalmente eso termina en un conflicto bélico, con algunas raras excepciones en la historia. ¿Digo bien, Marcia? Bueno, yo lo que te voy a decir es, sí, por supuesto, pero lo que te voy a decir es que ya que Juan mencionó Marx, yo voy a mencionar al maestro de Marx, que es Hegel. Sí, es el maestro de Marx. Más allá de que Marx no haya copiado, ni mucho menos las ideas de su maestro, hay una influencia obvia. Pero yo lo que me quiero referir es que Hegel es uno de los grandes filósofos que hablan justamente, un filósofo de la historia, ¿no? Es uno de los grandes filósofos que hablan justamente de este movimiento dialéctico, de las crisis y las oportunidades, de las crisis y las alteraciones, de las crisis y los nacimientos y renacimientos en el mundo. Porque el ser humano se mueve entre lo racional y lo irracional, eso es clarísimo. Y bueno, Hegel, con su dialéctica de la historia, nos dice que justamente el espíritu universal, es decir, el espíritu de todos los seres humanos, de todos los tiempos y de todos los espacios, va dando vueltas por la historia en busca de una gran idea. Y esa gran idea es la libertad. Porque si no fuera por eso no seríamos seres humanos, seríamos animales. Yo no me estoy embanderando con Hegel, quiero aclarar. Simplemente estoy mostrando una de las tantas aportaciones magníficas de este filósofo de la historia. Digo, evidentemente tiene que haber una esperanza. El 2021 no puede ser igual que el 2020, tiene que haber una esperanza. Y yo apuesto desde mi lugar modesto a que esa esperanza sea en favor de la libertad y la racionalidad. Antes de la pausa, uno de los mensajes que llega desde la audiencia, el de Fernanda, que dice: yo cifro esperanzas en el nuevo año. Hay muchos aprendizajes de 2020 que podemos y debemos capitalizar. Y después termina: que se venga el 21, que lo estamos esperando. En estos últimos días del año, en esta semana corta de fin de año, cambiamos la presencia del arte nacional en el estudio de En Perspectiva y en el Victoria Plaza Office Tower. Lo que hicimos, justamente como era un periodo más breve que el habitual de exposición, fue recurrir a segundas obras de autores que hemos tenido ya en semanas anteriores. Hoy concretamente estamos otra vez con Santiago García. Esto de estar pasando de un día al otro tiene estos detalles. Santiago García, y ahí va la pregunta. ¿Lo ubican a Santiago García? Porque él fue el autor del cuadro más grande que tuvimos acá en el estudio, el que ocupaba buena parte de la ventana sobre la calle Florida, un díptico además. Bueno, este tiene un tamaño más razonable. Este cuadro tiene 1,20 por 1,20, se titula Skyline y la técnica es mixta sobre tela, un trabajo de Santiago del año 2019. Lo pueden ver en nuestra emisión en video en este momento. Está disponible también, claro, en nuestra cuenta de Instagram, si van un poquito para atrás. Esto fue concretamente en la semana del 14 al 20 de diciembre.